Como cada semana, desde que inició su administración, el presidente trabajó este fin de semana y habló con la prensa, pero se negó a responder al exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien dio pelos y señales de los motivos detrás de su renuncia. El presidente dijo que le preocupa más levantar al país que enterarse de lo que dijo Ursúa a la revista Proceso esta semana. Veamos el contexto. La interferencia del jefe de la oficina de la presidencia, la imposición de programas de la Secretaría de Energía y la negativa a cumplir contratos ya firmados por la Comisión Federal de Electricidad fueron algunos detonadores de la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. Frente a las diferencias entre Ursúa y Alfonso Romo, Rocío Nale y Manuel Bartlett, la balanza presidencial fue contra el responsable de la política económica. Los desacuerdos ocurrieron desde la primera medida tomada por el mandatario, la cancelación del aeropuerto en Texcoco. El exsecretario dijo a la revista Proceso que se opuso porque la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. También criticó que se haya destinado un presupuesto muy alto a proyectos como Santa Lucía o el Tren Maya, que no podrán ejecutarse a corto plazo. En su carta de renuncia, Ursúa señaló que en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento. Añadió que le fueron impuestos funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública a través de personajes influyentes. Ursúa se refería al empresario Alfonso Acomext. Con una larga trayectoria como académico especializado en economía mexicana, Ursúa fue secretario de Finanzas durante el gobierno de López Obrador en la capital. Cuando renunció, según relató a Proceso, López Obrador se molestó y ambos se distanciaron. Lo mismo ocurrió en 2006, cuando Ursúa se negó a formar parte del gobierno paralelo convocado por López Obrador. Para Ursúa, el problema de este gobierno es su voluntarismo, pues en el caso de Dos Bocas, su construcción no es óptima y Pemex podría mejorar sus finanzas sin necesidad de hacer una refinería. Respecto a la CFE, Ursúa contó que la dependencia busca anular ciertas cláusulas de un contrato firmado, lo que traería consecuencias negativas para México. Dijo que al advertir al mandatario de esta situación, el presidente lo calificó como neoliberal. Punto y contrapunto. Estamos de regreso, como ya decía, y como los panelistas de lunes y miércoles. Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. Tú no te fuiste de vacaciones, seguiste con tu noticiero, pero ¿cómo estás, querida Fer? Muy bien, un gusto estar de regreso en Punto y Contrapunto. Ya te extrañábamos todos. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy contenta de estar aquí de regreso. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, ya de regreso otra vez. Y Alfredo Lecona, activista y analista también. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muchas gracias. Creo que el único de vacaciones te fuiste tú, pero... No, creo que también Ana Villagrán, también los de martes los de martes y jueves sí se fueron de vacaciones, lo aprovecharon, ustedes tuvieron más tiempo para hacer cosas. Y por cierto, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo, a todas y a todos, a lo largo de estas 2 semanas, escribiendo que qué había pasado con el programa, que si ya nos habían sacado del aire. Pues no, aquí estamos, estábamos de vacaciones. De parranda. ¿Estábamos qué? De parranda. De parranda. No, ya volvimos. Pero bueno, volvemos con este tema. En efecto, Hernán Gómez publicó una entrevista con Carlos Ursúa este fin de semana en la revista Proceso, en donde sí detalla bien a bien cada uno de los temas por los cuales el secretario ya las había dicho. Las muchas columnas de opinión había sacado ya que había pique entre Alfonso Romo y el secretario Ursúa. Evidentemente, muchas personas también sabíamos que la selección de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad y de Rocío Nale al frente de el mismo secretario de Hacienda. Ahora, pasada la tormenta, ¿qué sucede? ¿Cómo está el gobierno de la 4T, querido Eder Guevara? ¿Cómo están viendo esta salida? Hubo muchas críticas al secretario Ursúa, al exsecretario Ursúa por esta salida. Algunos incluso hasta lo llamaban traidor. Sí, mira, yo creo que se hizo una contención de daños rápido. El hecho de que hayan propuesto a su sucesor, el presidente de la República, al mediodía, logró dar certidumbre. Se hablaba mucho, se especuló mucho de que iba a haber una depreciación a partir de la renuncia de Carlos Ursúa, de la denuncia que estaba haciendo. Por fortuna, pues no, los mercados se mantuvieron estables y Herrera, que es el sucesor, sigue una línea de estabilidad económica y en ese sentido la crisis que algunos apologistas del desastre vaticinaban otra vez no llegó, ¿no? Se siguen desgastando con sus noticias falsas. Lo que sí está muy interesante es el debate. En varias ocasiones acá cuando se ha hablado de los temas de Hacienda, hemos hablado, y yo he dicho muchas veces que hay un debate entre la concepción de austeridad entre Hacienda y la presidencia el presidente de la República. Él mismo, el presidente, les contó ya algo que se sabía en los pasillos de la Cámara de Diputados sobre el tema del plan de gobierno, que había 2 planes de gobierno, el de
no el nacional, el seccional, pues que estaba el de Carlos Ursúa y y el propio de Andrés Manuel. Y desde ahí, en la perspectiva, no solo en los estilos, sino en la visión general de cómo debía conducirse este gobierno, ya había muchas tensiones. A mí no me atrevería a llamarlo traidor, me llama mucho la atención varias cosas. Uno, primero, y yo lo dije públicamente, él con su perfil técnico, profesional, mantuvo un proceso de transición bastante estable. No hubo, en ningún momento ha habido crisis económica, no ha habido depreciación, no ha habido inflación, y eso también se debe al buen oficio de Carlos Ursúa. Lo que sí me llama la atención es que muchas de estas denuncias que él está haciendo, supongamos que estaba yo en coma, y de repente leo las denuncias que él está haciendo en la entrevista de Hernán Gómez, y yo me preguntaría, bueno, este señor lo trajeron el 1 de diciembre, no estuvo en la campaña, no estuvo en el proceso previo. Todas las propuestas que él está cuestionando y que está criticando, Andrés Manuel las anunció desde el principio, la refinería, el aeropuerto, la cancelación de Texcoco, el Tren Maya, todo lo anunció Andrés Manuel desde antes de su campaña, y que de repente venga a decir que se va porque no está de acuerdo con estos que son los grandes proyectos la primera mitad del sexenio del presidente, sí me llama mucho la atención. Pues ¿dónde estaba el señor? ¿O por qué no, o más bien por qué entonces aceptó el cargo, o por qué no se fue antes? Porque las imposiciones que está denunciando no fueron esta semana, fueron desde el principio del sexenio. Y por otro lado, lo que también llama mucho mi atención es que le da carnita a la oposición, pero pues insisto, eran temas que se sabían desde el principio. Entonces, eso sí me ha generado mucho ruido. Yo insisto, creo que se vale en las discrepancias, como nunca se da un debate entre un secretario que se va y el gobierno ejecutivo, y creo que eso está bien. Además, lo que tendrá que revisarse desde dentro del gobierno, pues son el común denominador de varios de los puntos que toca él y que toca también Germán Martínez en sus renuncias. Ahí hay temas que sí pueden llegar a ser crisis si no se revisan con atención y con una perspectiva autocrítica, que se revisen para ver hasta dónde resolver. Otro de los temas que a mí me brinca muchísimo y se me estaba yendo era el de la denuncia que hace de Romo. Todos sabemos que Romo no es de izquierda y nadie esperaba que él asuma una posición de izquierda. Cuando Andrés Manuel presentó la propuesta de política de alianzas, cuando era presidente de Morena, hacia la campaña electoral, él planteó una política de alianzas abierta en donde habría gente de las distintas visiones de gobierno, porque lo que él planteaba era un frente popular, y así se hizo, se operó. Todos sabíamos que habría en el ejercicio de campaña, pero también en el ejercicio de gobierno, gente de izquierda y gente de derecha. Y sin embargo, a nadie nos sorprende, y que lo venga a cuestionar a estas alturas. Me extraña mucho. La militancia de Morena, por ejemplo, entendió muy bien que Andrés Manuel lo que estaba haciendo es lo que la derecha siempre ha hecho, que es entrar a la izquierda, dividirla, cooptar algunos de sus elementos para debilitarla. Andrés Manuel fue lo que hizo desde la campaña, con mucha claridad se planteó, y por eso tiene gente que sí viene de la derecha y que viene de la izquierda. Hay empresarios como Romo y gente como Víctor Toledo, que es de la izquierda. Mi querido Eder ya extrañaba el programa, creo que se convirtió el más largo que se ha aventado desde que empezamos el programa de Punto y Contrapunto. Pero tocaste muchos temas que muchos son muy debatibles, y que primero, yo le quería dar primero la palabra a Lisa porque quería irme como así, pero levantó la mano Alfredo Lecona y luego levantó la mano Fer. Solamente una cosa, lo de traidor no es algo que yo diga, es algo que vi en las redes sociales y muchas cuentas de bots, ¿no? Sí. Hay quien salió justamente a criticarlo por todos estos temas. Yo creo que tú dices que ¿dónde había estado el señor? Yo creo que sí estuvo desde la campaña. Simplemente creo que para él el punto importante fue la imposición de algunos funcionarios. Pero ¿no? pasó desde el principio del sexenio, ¿no?
Pero bueno, a ver. Bueno, creo que Lecona. Eder no leyó la entrevista completa o está haciendo lo que hace Andrés Manuel, que es seleccionar las partes que le convienen para poder decir que no se dio cuenta de que todas estas eran propuestas de campaña. El otro argumento, el de Andrés Manuel, es también algo que ya mencionó Eder, que les conviene como mucho estar en ese centro de no hubo desestabilización, los mercados. No, pero eso no es lo central del tema. O sea, Andrés Manuel otro día intenta ponerse una estrellita en la frente diciendo que Ursúa le había pedido que le aceptara la renuncia hasta el sábado para evitar algún potencial problema en los mercados y que le dijo que no. Entonces, que era ahora de una vez. Entonces, que como el peso estaba fortachón, eso demuestra que no pasaba nada si Ursúa se iba un martes. No pasó nada. Sí, no pasó nada, pero ese no es el tema. Y Eder y el presidente, y creo que muchas de las personas que están defendiendo o que están poniendo del lado del presidente en esta situación, están ignorando las denuncias profundas. En la entrevista a Hernán Gómez, muy buena entrevista, no hay una sola causa por la que se haya ido, y ni no nada más son los proyectos estructurales. Está hablando de diferencias con Manuel Bartlett por temas que no veíamos, desde luego, en la elección. Lo del gasoducto, por ejemplo, que es bastante preocupante. Él con una visión incluso no necesariamente de izquierda, sino de mantener la aberración que firmaron de Temex sin mayor exposición, sin mayor problema y sin mayor exposición o auscultación por lo que se nos vino de Estados Unidos. Él señala muchísimas cosas en esta entrevista que yo creo que hace muy mal el presidente, hace muy mal la Secretaría de la Función Pública de ignorarlas. Y el hecho de que hayamos sabido que Romo era un personaje que se perfilaba para mantener una alianza con Andrés Manuel, no quiere decir que se tengan que pasar por alto los conflictos de interés, la imposición de funcionarios con una visión distinta a la que él tiene. Y yo creo que Ursúa ha actuado en completa congruencia con lo que él mismo ha hecho alrededor. Moni de Swan nos recordaba por ahí que del Consejo Consultivo del IFT hizo algo similar cuando un tema del actor preponderante de telecomunicaciones lo hizo en el gobierno del Distrito Federal. Sí. O sea, yo creo que Ursúa está actuando en conveniencia y que muy mal hace el presidente en reafirmarse sus propias seguridades y su propia zona de confort, diciendo que no pasó nada y que esto es pecata minuta. Está bien. Fer Caso, porque mira, ya estamos comiéndonos todo el tiempo. Me llamó mucha atención un tuit que puso Esteban Iliades, creo que es absolutamente acertado. Dice que la 4T está viendo el dedo que señala y no el punto que señala, ¿no? Y entonces todo el mundo está concentrando en Ursúa, si hizo bien o no Ursúa, y no en las cosas que señala Ursúa en su denuncia, en su carta, en su entrevista, y que coincido, no es únicamente el caso de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, sino es influyentismo, corrupción, toma de decisiones sin evidencia y, bueno, una serie de cosas que al final lo llevaron a renunciar. Sin embargo, en la entrevista lo deja muy claro. No voy a decir cuál fue el motivo último, cuál fue la gota que derramó el vaso por el que me voy, lo cual sí deja una incógnita sumamente preocupante, ¿no? Al final, sin ninguna de esas otras cosas anteriores que él sí hace explícitas en su entrevista y que son muy serias, fueron la causa por la que se va. ¿Cuál podría ser la que sí? ¿No? Y mucho se ha hablado últimamente, bueno, particularmente entre ayer y hoy, en medios, si esto podría ser el plan de Pemex que se pretende presentar, ¿no? Y si este plan de rescate finalmente va a lograr que terminen de bajar la calificación y que entonces, pues, sí se conviertan en bonos basura los que emita nuestro país a través de Pemex. Y en ese sentido creo que tendríamos que tener los ojos puestos ahí. No es que vaya a haber de un día para otro una crisis. Ya parece que los que esperan eso no son ni siquiera los detractores, son los propios de Morena que dicen, mira, no cambió el dólar. Bueno, es que una crisis yo creo que no se genera de un día para otro. Y lo hemos dicho aquí desde el principio. Bueno, no por cancelar el aeropuerto, no porque se vaya el secretario de Hacienda, no porque se tome una decisión sin base en fundamento. Es una serie de decisiones que se van tomando que en conjunto dan como resultado una baja de calificaciones, un peor número en generación de empleos, un mes consecutivo en el que no tenemos crecimiento o en el que se vuelven a ajustar las perspectivas, y eso en su conjunto es lo que sí puede eventualmente generar una recesión, crear problemas económicos. No es de un día para otro, no es una decisión en concreto, creo que es el conjunto de cosas y eso es lo que tendríamos que estar viendo. Claro. Querida Lisa. Dito. Todo lo que acaban de decir.
A mí me preocuparon 3 conceptos fundamentales en la renuncia, que son los 3 conceptos fundamentales de la renuncia. Gente sin conocimiento de la hacienda pública, gente con conflicto de interés patente y la imposición de funcionarios, que no necesariamente la divergencia de opinión. A mí me parece que en un gabinete es muy sano que existan diferentes puntos de vista y que cada lado se lo argumente de manera que gane quien presente más evidencia, más argumentos y que logre operar las cosas que quiere hacer. Yo siempre he sido muy de la idea de que en una Secretaría de Hacienda completa y absolutamente tecnócrata en realidad tampoco es necesariamente deseable, porque siempre se olvida que detrás de los números hay historias, hay gente, hay sufrimiento, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que estamos discutiendo la posibilidad de que esta renuncia genere una crisis y entonces estamos trabajando en el escenario del status quo hacia abajo y no en realidad hacia donde tendríamos que apuntar, que es toda la legitimidad del discurso de la 4T. La elección y los 30 millones de votos era para repriorizar la hacienda pública, repriorizar el gasto, detonar un crecimiento que en 30 años no habíamos tenido y poder finalmente tener un plan económico que diera a través de la inversión pública, a través del gasto, a través de la atracción de inversión extranjera directa, números de 4, 5, 6% de crecimiento anual y no ajustes, como dice Fer, a la baja, en donde a lo más llegaremos al 0.4, al 0.6, cuando no ya se están ajustando las perspectivas en términos negativos. A mí sí me preocupa mucho que esta salida lo que haga sea generar un efecto en el resto del gabinete de no contradicción, porque entonces se va a perder la riqueza de ideas adentro del gabinete. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que su sucesor es alguien del equipo nuclear de Ursúa, es alguien que piensa igual que Ursúa, que defiende los mismos principios de Ursúa, ¿no? Y entonces este discurso del se fue porque no entendió la transformación verdadera de la 4T, pero llega otro que es igual, nomás que vamos a ver cuánto resiste, pues no parece tampoco un signo de congruencia de la reacción del gobierno frente a un suceso que no es menor, es decir, no le está un signo para dar tranquilidad, hay confianza. Es que en el juego de equilibrios... los mercados están muy nerviosos. Yo leía en el Wall Street Journal precisamente que ahorita no se ha presentado una devaluación porque hay todavía juego de esos inversores para seguirle ganando comprando pesos. Todavía hay rendimiento de jugar al tipo de cambio comprando peso y apostarle al peso, pero que las inversiones de largo plazo, esas sí se empezaron a ir con la cancelación del aeropuerto. Entonces, de nuevo, yo no soy catastrofista, no me gustan el maximalismo ni de un lado ni del otro, pero sí creo que no ver las razones, sobre todo del patente conflicto de interés, cuando es alguien que está en colaboración con la hacienda pública, que al mismo tiempo tiene que ver con los mercados financieros internacionales y que en este país sí nos ha dado una larguísima historia de crisis económicas relacionadas con el mal manejo de esas instituciones financieras que después tiene que rescatar el Estado. Entonces, no es menor que un secretario de Hacienda te denuncie un conflicto de interés presente y que te denuncie que quienes están tomando las decisiones no entienden ni siquiera conceptos tan básicos como el valor presente de un gasoducto o lo costoso que sería un litigio de pelearse con compañías canadienses y americanas antes de la ratificación de un acuerdo comercial como el que no hemos ratificado. Tenemos que hacer una pausa, pero yo sí quiero decir que yo sí lamento la salida de Carlos Ursúa. Me tocó colaborar, trabajar con él, con el equipo de activistas que formamos el nuevo paradigma VIH para poder cambiar la manera de los medicamentos, que se compren medicamentos aquí en nuestro país. Y me pareció un tipo con en primer lugar, un personaje brillante, una persona, un buen ser humano y un hombre con el corazón en la izquierda. Y creo que sí le daba mucha luz a la 4T. Desafortunadamente ya no está en el equipo, veremos qué pasa. Al tiempo. Él dice en su propia entrevista que él no necesariamente es completo, un hombre de... No, pero justo una de las cosas que reclama es que él quería que se aumentaran impuestos y que se aumentara el gasto para de esa manera impulsar la economía y disminuir la desigualdad, ¿no? Que López Obrador no quiso y dicen que él es el neoliberal. A mí sí me llama mucho. Pero el compromiso de Andrés es que estas cosas no van a suceder en los primeros 3 años. La reforma fiscal lo ha dicho. Mira, también nos dijo que no iba a haber reforma constitucional de Guardia Nacional y aquí estamos. Entonces sí que podía. Veamos también lo del ajuste del tipo de cambio, porque si uno voltea a ver la historia económica de este país, casi siempre, y más bien siempre, los cambios de gobierno, el ajuste económico siempre la baja. Pero Benito Juárez puso a 20 secretarios de Hacienda. Con Fox cayó la economía. El primer año fue crecimiento negativo, hubo un problema en ese sentido. También con Calderón, su primer año tuvo un decrecimiento de 2 puntos porcentuales, si no mal recuerdo. Pero no siempre teníamos una guerra comercial con Trump y no teníamos necesariamente la renegociación del TEMEC enfrente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir debatiendo este tema y sobre todo a ver si la 4T también ajusta, si hace ajustes, si en efecto se toma en serio estas denuncias de conflicto de interés y si hace algo al respecto. Pero bueno, una pausa, regresando el Congreso de Baja California.
California aprobó la ampliación del periodo de gobierno que entrará en función de 2 a 5 años. ¿Rompieron el pacto constitucional o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto.